Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un placer, es un gusto el estar en esta tarde delante de la presencia de nuestro Dios, juntos como iglesia, para así llevar a cabo este servicio de adoración a Él, a nuestro Padre Celestial. Le hemos adorado, cantándole alabanzas, hemos entrado en comunión, en comunicación con Él por medio de la oración, y ahora es tiempo para abrir el sagrado libro, la Biblia, y sacar algunas enseñanzas y algunas cosas, sin duda alguna, importantes para nuestra vida espiritual. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, miembros de esta congregación, así como miembros de otras iglesias, amigos que nos acompañan, de igual manera, bienvenidos cada uno de ustedes. Hablar acerca de la iglesia es, sin lugar a dudas, una tarea difícil, y difícil en el aspecto de que tenemos que limitar la enseñanza. Es un tema muy amplio, muy extenso, así que cuando hablamos de la iglesia debemos de enfocarnos en un área, su organización, el plan de Dios en cuanto a la iglesia, su forma de adorar, a qué es semejante. Por ejemplo, cuando se le compara al reino de Dios con la esposa, con el cuerpo, con una vid, entre otras cosas. Hablar de la iglesia, hermanos, es algo muy importante, que de tiempo en tiempo lo consideremos, porque, como decimos, siempre hay hermanos nuevos, como podemos verlo, no solamente en esta congregación, sino en todas las iglesias de Cristo. Siempre es bueno también nosotros recordar y reforzar aquello que hemos aprendido. Hace tiempo estudiábamos acerca de algunas características importantes, algunos rasgos que tiene la iglesia de Cristo que saltan a la vista. Cuando venimos por primera vez a escuchar la palabra de Dios, aquellos que un día se nos hizo una invitación, rápidamente pudimos notar algunas diferencias con respecto a otros lugares a los cuales asistíamos, con respecto a las denominaciones de las cuales muchos de nosotros venimos, llámense de cualquier nombre. En el aspecto de el nombre que se nos da, cristiano solamente, es un rasgo que distingue a la iglesia del Señor, cristianos. ¿Qué eres tú? Soy cristiano, cristiano solamente. A los discípulos, dice allá el apóstol, el libro de los Hechos, dice Lucas allá en el libro de los Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos solamente. En la iglesia de Cristo también podemos notar que no hay hermanas predicadoras, no hay pastoras, no hay hermanas que ministren aquí enfrente. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo estipuló, así lo mandó en su sagrado libro. Así que no vamos a ver hermanas predicando y enseñando desde el púlpito en la iglesia del Señor. Porque dice la Escritura que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y dice el porqué, dice las razones. Lo hemos visto en otros sermones. La mesa del Señor, como lo hemos hecho hace un momento, es el primer día de la semana. El primer día de la semana, no otro día, no una fecha en especial del año, en el mes de marzo, en el mes de abril solamente. Es el primer día de la semana, porque así lo dice la Escritura. Allá en Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando en partir al día siguiente. El canto, hermanos, amigos que nos acompañan, no es acompañado de música instrumental, no hay conjuntos, no hay órganos, no hay pianos, guitarras, tamboras, absolutamente nada de eso. El canto es a capela. Y es un rasgo, son rasgos distintivos, rasgos peculiares que hay en la iglesia de Cristo, que saltan a la vista y llaman nuestra atención. Y podíamos así seguir hablando del diezmo,
En la iglesia del Señor no se recogen diezmos como muchas iglesias protestantes que les conviene practicar este mandamiento del Antiguo Testamento por fines económicos y traen y sacan y seleccionan el diezmo y lo traen al Nuevo Testamento y dice, traed vuestros diezmos al alfolí para que no estéis bajo la maldición de Dios. Les conviene ese mandamiento. Y escogen, van al Antiguo Testamento y escogen ese por conveniencia. La iglesia del Señor no recoge diezmos, sino que es la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Guardar el sábado, otra cosa, no guardamos el sábado, eso era para el Antiguo Testamento, para la ley, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no para la ley de Cristo, no para la iglesia del Señor. Y así pudiéramos seguir nombrando, hermanos, más rasgos distintivos, los dones de sanidad, el hablar en lenguas, entre otros muchos. Pero vamos a hablar en esta hora acerca de la iglesia que Cristo edificó. Allá en Mateo capítulo 16, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 16. Y vamos a hablar de 4 aspectos que son importantes y que no deben de faltar en una iglesia del Señor. Y que lamentablemente muchas veces los descuidamos por una o por otra razón. Y pensamos que si estamos cumpliendo con estos primeros de los cuales hablamos ahorita, y decimos, es que aquí las mujeres no predican, es que aquí no guardamos el sábado, es que en la iglesia del Señor no practicamos tal o cual cosa del Antiguo Testamento, no hay dones de sanidad. Estamos en la iglesia del Señor, pero la iglesia que Cristo edificó tiene otros aspectos que deben de ser algo que las gentes del mundo, que los no cristianos rápidamente noten en nosotros como hijos de Dios. Mateo capítulo 16, dice ahí el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, le dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que acabas de decir, Pedro, es una revelación. Es una revelación que viene del cielo, viene del Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y es precisamente sobre esta iglesia en singular, de la cual habla aquí el versículo 18, de la que vamos a hablar en esta tarde. Edificaré mi iglesia en singular, una sola iglesia. ¿Cómo se identifica o cómo se describe la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Puede esa misma iglesia que Cristo vino a edificar, de la cual le dijo al apóstol Pedro, sobre esto, Pedro, sobre esta verdad, sobre esta roca, edificaré mi iglesia? ¿Puede existir en la actualidad cuando hay más de 25,000 sectas en el mundo? Y ahorita creo que ya es más de 30,000 denominaciones. Y confunden a las personas y las personas se acercan a los lugares a escuchar la palabra de Dios. Y van y confían en aquellas personas que están hablando y que muchas veces con la Biblia en la mano están hablando de Dios. Y dicen, ¿a quién le voy a creer? Si aquí en esta iglesia, en este lugar, dicen que tienen la verdad, y allí a la vuelta de la esquina hay otro lugar, otra organización que dicen también tener la verdad y aún con la Biblia en la mano afirman estar en lo correcto. ¿A quién le voy a creer? ¿Quién tiene la razón?
La iglesia de Cristo tiene rasgos distintivos muy notables. Muy notables. No hay que escudriñar, no hay que profundizar, no hay que meterse a investigar mucho. Son rasgos muy notables que están a la vista de las personas, los cuales provocan un interés genuino en aquellas personas sinceras cuando éstas llegan a conocer la iglesia del Señor. Y enfatizo a aquellas personas sinceras que vienen sinceramente a aprender, que vienen sinceramente buscando ese hueco que está en su corazón. ¿Cuántas veces no dicen las gentes, yo fui, hermano, a este lugar antes de ser cristiano y asistí por algunos meses, por algunos años, pero me di cuenta que no llenaban ese hueco que yo tenía en mi corazón? Realmente había algo que me decía, aquí no es la iglesia del Señor. Y estaba muy confiado, pero de repente sucedía esto. Pasaba esta situación que decía, esto no puede ser la iglesia del Señor. Por eso digo, estos rasgos distintivos provocan un interés en las personas sinceras que se acercan a escuchar y que se acercan a buscar a Dios. Y dice el Señor, si me buscas me voy a dejar encontrar. De alguna manera palpando puedes encontrarme, aunque no estoy lejos de ninguno de vosotros. ¿Cómo se identifica o cómo se describe la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, primero que nada, practica la sana doctrina. Vamos a ver, hermanos, cuatro aspectos. Cuatro aspectos. El primero de ellos es que la iglesia de Cristo practica la doctrina verdadera. Y este es un punto que lo vimos hace algún tiempo, ya algunos meses atrás, tal vez medio año, un año, en la clase que estábamos teniendo en Tito, capítulo 1. Pero a grandes rasgos vamos a leer algunos textos. La iglesia del Señor practica la sana doctrina. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en el capítulo 4. Primera Timoteo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene provecho o aprovecha para todo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 11. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Dice ahí el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, le dice a este joven evangelista, el apóstol Pablo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en ello, ocúpate de estas cosas que has aprendido, Timoteo, porque de esta manera te vas a salvar a ti mismo y aquellos que te escuchan también los vas a salvar. ¿Cuántas denominaciones, cuántas sectas hay en el mundo que están llevando a personas al pozo? Si un ciego guía a otro ciego, dijo el Señor, ambos caerán en el hoyo, ambos caerán en el pozo. Ciegos guiando a otros ciegos. Como les dijo también a esos fariseos y escribas hipócritas que estaban ahí a la puerta. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que ni entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Personas que quieren entrar, que quieren buscar la verdad, pero líderes religiosos que están, hermanos y amigos, confundiendo a las personas, enseñando como doctrinas, preceptos humanos. Tito capítulo 1. Versículo 9. Exhorta a los siervos, Tito 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando está hablando aquí el apóstol Pablo a Tito y dándole los requisitos para los ancianos, le dice uno de los requisitos para los ancianos, y esto, hermanos, aplica para todos nosotros también, retenedor de la palabra fiel. Debe de retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hay, hermanos y amigos, doctrinas falsas. Mateo capítulo 16. Las hay desde el principio de la iglesia, desde tiempos de Cristo, y las seguirá habiendo a través de la historia. 16, versículo 5 de Mateo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. En otras palabras, el Señor nos está dando una indirecta. El Señor ya se dio cuenta de que no compramos pan para el viaje y nos está diciendo: guárdense de la levadura de los fariseos porque se nos olvidó el pan. Es lo que ellos pensaban. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis, les dice el Señor, que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la doctrina de los fariseos y saduceos. Ese es el mensaje, ese es el punto del Señor en esta ocasión con sus apóstoles. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjense, hermanos, amigos, cómo el apóstol Pablo, en este versículo 8, les llama filosofías. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Filos, amor; sofía, sabiduría. Mirad que nadie os engañe por medio, dice ahí, de huecas sutilezas, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pero esa filosofía la pone a la par con las huecas sutilezas. Esas filosofías, en una manera sarcástica, está diciendo son huecas sutilezas. Mirad que nadie los engañe, le dice Pablo a los hermanos ahí en Colosas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y no según el Señor. Debemos, hermanos, siempre predicar la sana doctrina. Debemos de hablar la sana doctrina, y no me refiero solamente desde aquí, desde el púlpito, sino cada uno de nosotros como cristianos, cuando hablemos, cuando enseñemos, cuando compartamos el Evangelio con los demás. Debe ser la sana doctrina. No ponerle, hermanos, no pegarle de nuestra cosecha. ¿Se han fijado que en ocasiones hay personas que de repente están hablando y empiezan a ponerle y empiezan a pegarle cosas que ya no son la palabra de Dios? Debemos, hermanos, predicar la sana doctrina, las enseñanzas de la palabra de Dios sin añadir ni quitar nada de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que salva, la palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra de Dios es esa semilla que Dios nos dice: tú vas a sembrar. Tú vas a sembrar. Fíjense, hermanos, Dios nos deja a nosotros lo más fácil. ¿Se fijan? Dios nos deja a nosotros lo más sencillo, lo más facilito.
¿Qué si Dios nos dijera, tú vas a hacer crecer el árbol? Dios nos dice, no, a ti te dejo, te reservo el que siembres. Yo soy Dios. Yo me voy a encargar de hacer crecer, de que esto dé fruto. Eso es lo que tenemos que hacer, pero hay que sembrar la palabra de Dios. Por eso dice el himno, sembraré en corazones de mármol, sembraré en corazones sensibles la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Esto es urgente, ya que la salud espiritual y el destino de la iglesia está en juego. Mateo 15:7, pues en vano me honran, dijo el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero se llenan estadios de fútbol americano, en vano me honran, dice el Señor, enseñando preceptos humanos. Pero está tremenda esa alabanza, ahí tiembla ese lugar cuando aquellas personas cantan y oran. Pero son preceptos humanos, dice el Señor, en vano. Es en vano que me rindan culto, enseñando doctrinas y mandamientos de Dios, porque esas personas hacen a un lado la palabra de Dios y ponen su propia voluntad, sus propios mandamientos. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo le está diciendo esto a la iglesia, a los hermanos en Tesalónica. La recibiste, la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Primera Timoteo 1:3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Ya andaban algunos ahí enseñando otras cosas, enseñando diferente doctrina. Le dice Pablo a Timoteo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Capítulo 6 de la primera Timoteo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma, no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Pero ¿qué más, hermanos y amigos? Tenemos que enseñar la verdad, y eso es algo, hermanos, que es un rasgo distintivo. A mí me pasó, cuando yo empecé a ir a la iglesia del Señor, cuando yo empecé a asistir a la iglesia de Cristo, me llamó mucho la atención que la Biblia era nuestro libro de texto. La Biblia la teníamos en las manos. Y esa persona que estaba ahí enfrente hablando, que se llamaba Julio, ese hermano tenía la Biblia en las manos y lo que decía lo sacaba de la Biblia. Y fue algo que a mí me llamó la atención. A un jovencito de 16 años le llamó la atención que no era nada más que él hablara y que él sacara de su mente cosas. Él decía, vayan a buscar ahí el texto que dice en tal parte, y lo podíamos corroborar, lo podíamos notar. Y decía, esto no pasaba allá, de donde yo vengo no sucedía esto. Algo hay bueno aquí, porque están sacando de la Biblia lo que se enseña, y después en las predicaciones me di cuenta que todo lo que se practica en la iglesia de Cristo está fundamentado, está basado en la Escritura. Todo absolutamente.
Ese es el patrón bíblico. Y es algo, hermanos, que llama la atención y me llamó la atención a mí y sé que a usted también. Y sé que si hay amigos visitantes en esta tarde acompañándonos, les llama la atención de que es la palabra de Dios la que habla, no el hombre, no la sabiduría de hombre. Pero también, hermanos, la iglesia de Cristo, la que Cristo edificó, aquella de la cual habló, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es aquella que ama a los perdidos. No solamente ama a las almas de los perdidos, ama a los perdidos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es, hermanos, el mensaje de Dios. Es un mensaje universal. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Son buenas noticias, hermanos, son buenas nuevas que tenemos que dar. Y que la Escritura nos dice, tienes que llevar ese mensaje. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero si yo no puedo ir, hermano, hermana, yo no puedo ir a Guatemala, yo no puedo ir a Argentina, yo no puedo ir a España, yo no puedo ir a Rusia a predicar, pues comience con su familia. No viaje tan lejos, comience con su familia, comience con su vecino, comience con su vecina. En el Antiguo Testamento hay una historia de un general del ejército del rey de Siria, el cual se llamaba Naamán. Este hombre estaba leproso. Decía que dice la Escritura, que era un hombre que tenía el favor del rey, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero, y ahí está la palabra pero, siempre que esté esa palabra pongamos cuidado y pongamos atención, pero leproso. Pero en aquellos lugares había una jovencita que vivía en la casa de Naamán, una muchacha, y esta muchacha había sido llevada cautiva por el pueblo sirio a aquel lugar de Israel, había sido llevada cautiva, y esa jovencita le dijo a la señora de Naamán, si rogase mi señor al profeta de Dios que está en Samaria, él lo curaría de su lepra. ¿Qué hizo? Y fíjense, hermanos, el ejemplo tan grande que nos da esta joven. Había sido llevada cautiva, debía de tener cierto coraje, cierto resentimiento, porque había sido arrebatada de su familia. Cuando nosotros nos vamos lejos de la familia, hermanos, es difícil vivir lejos de la familia al principio y después, hermanos, se lucha con eso. Cuando voluntariamente nos alejamos de los seres queridos, es difícil. Todos aquellos que lo hemos experimentado sabrán de qué estoy hablando. Bueno, ella no fue por decisión propia. Ella fue a la fuerza, fue raptada, fue llevada como prisionera. Pero dice, si mi Señor rogase al profeta de Dios que está en Samaria, Él lo curaría de su lepra. ¿Qué hizo con las buenas nuevas? Allá hay un hombre, allá hay una persona que puede curar y que puede curar completamente de su lepra a tu esposo, a mi señor, a Naamán. Aquella mujer tan pronto llega a Naamán y le dice, mira, esta muchacha dijo tal y tal cosa, que allá en Samaria hay un hombre que puede curarte. Vámonos, dice aquel hombre, vámonos ya. Y va rápido con el rey y le dice, así y así ha dicho una muchacha que hay un hombre que me puede curar de mi enfermedad. Pero está allá en Samaria, está allá en el pueblo de Israel. ¿Qué estás haciendo aquí, Naamán? Vete rápido. Yo hago cartas para el rey de Israel y voy a poner una fortuna en tus manos para que vayas y te sanen de tu enfermedad. ¿No se quedaron, hermanos, pensándola? ¿No se quedaron, hermanos, con la buena noticia? Si aquí hay alguna persona que está enferma y le dicen en tal parte, hay una hierba que te puede curar, hay una agua milagrosa que tiene ciertas propiedades, hay un agua
curativa, digamos, un agua que tiene ciertas cosas y te puede ayudar. Pues va uno y consigue esa agua, consigue esa hierba, consigue aquello. ¿Por qué? Porque uno, hermanos, no, con las buenas noticias no puede uno ser indiferente. Tiene uno que compartirlas. Como aquella jovencita lo hace con la mujer de Naamán, la mujer de Naamán con su esposo y su esposo con el rey de Siria. Y el rey de Siria le dice, vete ahora mismo al rey de Israel, pensando que el rey de Israel sabría quién era aquel hombre que le podía curar. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos, con esta buena noticia? Con esta buena noticia del plan de salvación de Dios, que el Hijo de Dios vino al mundo y cargó con nuestras culpas en el madero, que vino y murió y resucitó, y que vive, y por medio de su muerte y su resurrección hace posible nuestra entrada al cielo. Si nosotros confiamos en Él y nos entregamos a Él y aceptamos ese hermoso plan de salvación, ¿qué hacemos con esas buenas noticias? Hay personas en este mundo que están padeciendo, hermanos, que están hambrientas y sedientas de justicia. Personas que tienen problemas en sus matrimonios, tienen problemas de cualquier índole con sus hijos, con su familia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con las buenas nuevas de salvación? Pues Dios que te bendiga. Voy a orar por ti. Te voy a incluir en las oraciones. No, claro que no. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios y tenemos que decirles, el Señor tiene respuesta a estos problemas que usted está pasando, que estás pasando como matrimonio, como familia, como esposo. Dios te puede ayudar y Dios tiene el consejo apropiado. Allí en la congregación, si yo no me siento capaz, hay hermanos que te pueden ayudar con esta situación. Si tan solo vas a él, al hermano, a la hermana, a este matrimonio, hay un matrimonio que puede ir y te puede ayudar. Solamente acércate a escuchar y darles la buena noticia, porque hermanos, nosotros tenemos las buenas nuevas. Son personas que están hambrientas de justicia, de sed, y no saben ellos cómo hacerle, no saben cómo resolver, no tienen idea cómo poder salir de sus problemas. Y nosotros sí sabemos. ¿Y qué hacemos? Muchas veces no tenemos mucho amor por las almas perdidas, sino que callamos y dejamos que sigan sufriendo las consecuencias de sus actos. Mateo 28, versículo 18. Otro pasaje que nos habla acerca de lo mismo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y dice aquí Mateo, vamos a leer también este pasaje paralelo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es amor por los perdidos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas para Dios es sabio, es entendido. Hechos 8, versículo 4, el caso de Felipe, vamos a ver aquí en este pasaje de la Escritura. Hechos capítulo 8, dice ahí el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, el Evangelio, cuando es aceptado por la persona, trae gran gozo, trae alegría. Cuando hay una conversión, cuando una persona acepta el Evangelio, continúa siempre su camino gozoso. No puede ser de otra manera, porque ha recibido una buena noticia, la ha aceptado y la ha puesto en práctica en su vida. Y continúa su camino de ahí en adelante, ya no más triste, ya no más preocupado, ya no más ansioso. Ahora continúa gozoso porque sabe que Dios
A pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades, Dios está al pendiente y nada pasa desapercibido al ojo de Dios. Aunque a veces, hermanos, se nos haga eterno las situaciones que pasamos, enfermedades de la familia, problemas de cualquier índole, de algún hijo, de alguna hija, se nos hace eterno, pero sabemos, Dios tiene su propósito, pero Dios está al pendiente y Dios me va a ayudar. Pero también, hermanos, la iglesia del Señor es conocida porque practica el amor fraternal. No solamente practica la sana doctrina, sino también tiene amor por los perdidos. Y el amor fraternal es algo distintivo. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, este pasaje, hermanos, me encanta, es un pasaje hermoso de la Escritura. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Todas las personas, hermanos, en aquella ciudad, en Jerusalén, les eran favorables, los tenían en buena estima. Les llamaba la atención la forma de ser de los cristianos. ¿Con cuánta razón? Fueron 3,000, y después fueron 5,000, y después fue una gran multitud. De tal manera que ya Lucas, al escribir ahí en el libro de los Hechos, ya no puede registrar una cifra y dice una gran multitud, y la iglesia se multiplicaba, dice la Escritura. ¿Por qué tanto éxito? ¿Por qué era tan eficaz, tan eficiente el Evangelio en el primer siglo? Yo pienso que gran parte de la respuesta está en Hechos capítulo 2. Les llamaba la atención, querían ser como ellos, miraban a los cristianos y decían, yo quiero ser como tú. Yo no sé qué es eso que tú tienes, pero yo también lo quiero para mí, para mi vida. Juan capítulo 13, verso 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que también vosotros os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento. No era nuevo el mandamiento, como dice aquí. ¿Qué era lo nuevo en ese pasaje de Juan capítulo 13? Dice, un nuevo mandamiento os doy. Pero ese mandamiento ya era un mandamiento que había sido desde el Antiguo Testamento. Vamos allá al libro de Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Ya lo sabía el pueblo de Israel. Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y aquí viene lo nuevo, como yo os he amado. Como yo os he amado. Ahora era un amor, hermanos, sacrificial, era un amor como el amor de Cristo. Un amor perfecto, un amor genuino, un amor que no depende de la otra persona, cómo me trate, cómo se relacione conmigo, cómo me hable. Si me hace bien, te hago bien. Si me haces mal, entonces retírate, no te quiero ver ni en pintura. Hermanos, ese amor del cual está hablando aquí, que está diciendo es un nuevo mandamiento, es ese que va más allá de lo que sabía el pueblo de Israel. Como yo os he amado. Como yo os he amado. El parámetro es distinto. El parámetro ahora es establecido por Cristo mismo. Como yo os he amado. No como tú quieras. Como yo
como yo te estoy dejando el ejemplo. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo, dice ahí el apóstol Pablo a los filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, como lo hace un egoísta, viendo sus intereses personales, lo bueno para él, sino cada cual también por lo de los otros, considerando a los demás, hermanos, siempre como superiores a él mismo. Eso es amor fraternal. Eso es ese amor que el Señor quiere que tengamos. Versículo 2 de Filipenses 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo el mismo amor, dice ahí la Escritura. Pero también, hermanos, y como último punto, la iglesia del Señor practica la santidad. Practica la santidad. Primera de Pedro 1, versículo 15. Y esto, hermanos, es algo bien importante. El pecado no se puede tolerar de ninguna manera en la iglesia del Señor. Primera de Pedro 1, versículo 15, y aquí nos da una razón por la cual decimos esto. Sino como aquel, dice ahí, versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Les ruego, dice el apóstol Pedro, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos que combaten, de los deseos carnales. Que os abstengáis de esos deseos que batallan contra el alma. Cuando dice ahí la palabra que batallan, está haciendo referencia a un conflicto bélico, como una lucha que hay, está personificando al pecado como si fueran soldados, como si fueran guerrilleros que están peleando contra la espiritualidad y contra las buenas costumbres y buenas convicciones de una persona. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa palabra que batallan, hermanos, implica lucha, implica guerra, implica conflicto bélico, espiritualmente hablando. Combaten, ahí están, hermanos. Ese viejo hombre del cual se hablaba hoy por la mañana en la predicación, ahí está batallando, ahí está luchando, ahí está queriendo resurgir. Ahí está el viejo hombre que fue crucificado, pero que no ha muerto todavía. Está agonizante, está en la cruz, está crucificado, pero no ha muerto. Y por eso dice el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal. Y hay muchos pasajes, hermanos, en la Escritura que nos habla acerca de esto mismo. La santidad, una característica de la iglesia del Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Los santos, los que se santifican, los que se apartan de este mundo y de todo lo que ofrece. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, ¿cómo es? Es sana en la doctrina, es la iglesia del Señor.
Es la que ama a las almas perdidas, es la iglesia de Cristo. Es la que practica el amor fraternal y la unidad, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 10, que habléis todos una misma cosa, que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, es la iglesia del Señor. Amor fraternal y unidad. ¿Cómo es? Es la que practica la santidad, es la que no tolera el pecado, es la que no dice, bueno, los hermanos no están haciendo correctamente, pero están pecando, solamente que si se va el hermano, pues se va a llevar a su esposa y se va a llevar a sus hijos, y hermanos, es una familia muy grande y no podemos permitir que se vayan. Así que vamos a ser un poco tolerantes con los hermanos, con la familia, y está bien, quédense. Sí, hermanos, la iglesia que Cristo edificó es la que practica la santidad, porque dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Yo no puedo convivir con el pecado, yo no puedo interactuar donde hay pecado. Y cuando dice el Señor que Él quiere una iglesia pura, una iglesia gloriosa, allá en Apocalipsis, no tengan mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, está hablando, hermanos, de la santidad. Es un gran privilegio, hermanos y amigos, ser miembros de la iglesia que Cristo edificó, no de una denominación, no de una secta, por más numerosa que sea, por más fama que tenga, por más elocuente que pueda ser la persona que está enfrente y que predique. Para nosotros es un gran privilegio que Dios nos ha dado llegar a haber conocido la iglesia que Cristo edificó. Porque este privilegio, créanlo, hermano, hermana, amigo que está entre nosotros, no lo tiene cualquiera. No es de todos. A nosotros se nos ha concedido, gracias a Dios. Y Dios nos pide, lleva el evangelio para que sean más personas que vengan. Pero muchas personas pasan su vida y terminan sus días en la tierra y no formaron parte de la iglesia que Cristo vino a edificar. No hay promesa de salvación eterna por ser miembro de una iglesia formada por los hombres, por ser miembro de una secta. No hay ninguna promesa de Dios para ellos. ¿Por qué arriesgar su alma? ¿Por qué arriesgarse? Si usted quiere conocer más acerca de nosotros, si usted es un amigo que apenas está asistiendo por algunas veces, venga a nuestras reuniones. Pregunte, cualquier inquietud que tenga, exprésela, déla a conocer. Siempre será bienvenido. Romanos 16:16, todas las iglesias de Cristo os saludan. Debemos de ser miembros de la iglesia establecida por el Señor, porque solamente ahí hay bendición. Si hay alguna persona en esta hora que quiere venir a los pies del Señor, que quiere ser parte de esta iglesia que Cristo vino a edificar, de la cual habló a Pedro, sobre esta roca, sobre esta verdad edificaré mi iglesia, ¿por qué no lo manifiesta? ¿Por qué no pasa al frente y dice, yo quiero ser parte, yo quiero venir a ser bautizada? Y le ayudaremos. Aquí detrás de antes de este pizarrón, ahora detrás de esta pila, hay agua. Aún el agua está a temperatura agradable, no está fría, no está caliente, está a temperatura agradable. Y aquel profeta le dijo a Naamán, si te zambulles 7 veces, serás limpio de tu lepra. Pero Dios nos dice ahora, no necesitas 7 veces. Con una vez que te zambullas, al salir del agua, saldrás como una nueva criatura. Y tus pecados serán perdonados. No, jamás, dice el Señor, jamás me acordaré de todo lo malo que has hecho. Vendrás a ser una nueva creación, una nueva criatura. Y te recibiré como mi hijo, como mi hija. ¿Habrá alguna persona que quiere tomar en serio esta invitación? No mía, una invitación del Señor. Pase al frente. Pase al frente. Hoy es el día de salvación. Hoy puede usted regresar a su casa justificado, santificado, libre de la culpa del pecado y de las consecuencias que trae en nuestra vida. Si hay alguna persona, le invitamos. Pase al frente, manifiéstelo desde su lugar y será ayudado para obedecer. Vamos a estar de pie. Muchas gracias por su atención.